y las nuevas tecnologías. Para empezar esta conferencia, quizás sea mejor comenzar por el final, obedeciendo al deber de instruirnos. Me gustaría decir que la tecnología tiene 4 definiciones según la Real Academia de Lengua Española. Es considerada como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. También es el tratado de los términos técnicos, así como el lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Además de eso, su definición es el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto profesional. Entonces, amigos míos, ¿qué es la tecnología? La tecnología es la suma de saberes, de conocimientos, de experiencias, de habilidades y técnicas a través de las cuales nosotros, los seres humanos, cambiamos, transformamos y utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfagan necesidades y deseos. La tecnología de la información nos proporcionó la gran oportunidad de cultivar semillas espíritas y quitarnos de la ignorancia doctrinaria. Pero, ¿estamos sabiendo aprovecharla? Esta es la cuestión que vamos a debatir. En nuestro siglo XXI, la evolución tecnológica digital es una evidencia. Nadie puede negarla. En los días actuales, no es solamente el comercio como antaño lo que relaciona a diferentes pueblos, sino Internet, que con sus variados recursos aproximó diferentes culturas. Internet es una nueva forma de transmisión de conocimiento. Su creación colaboró con la ampliación de los mismos, uniendo cine, televisión, radio, música y conocimientos generales, proporcionando una evolución del conocimiento individual, muchas veces intuitivo o pseudoconocimiento, hacia un conocimiento racional y globalizado de las cosas, con un ámbito universalista. Recordemos que el conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial. Después llega al entendimiento y concluye finalmente con la razón. En términos didácticos, la historia de la transmisión de conocimientos se divide en transmisión oral, transmisión escrita y transmisión multimedia. No entraremos en la rama de la filosofía que trata de los problemas que rodean la teoría del conocimiento, la epistemología. Solamente daremos un repaso rápido a cada una de las formas de transmisión de conocimientos para mejor comprender lo que decimos. El hombre es un ser social, por eso siempre tuvo la necesidad de reunirse, no siendo jamás feliz aisladamente. De tal forma que relacionarse es una necesidad intrínseca para su supervivencia e identificación de su identidad. En un primer momento, la transmisión del conocimiento se hizo de forma oral, como os decía, progresando de los clanes a las tribus y de estas a las civilizaciones. Las técnicas de supervivencia, de alimentación y relaciones interpersonales pasaban de padres a hijos, de los cuidados del hogar y de la prole de madres a hijas. Uno de los medios desarrollados para la transmisión de la información en esta etapa fueron las señales acústicas o luminosas,
así como silbatos, tambores y humo. El hombre, además de ser social, lleva consigo potenciales y gérmenes de evolución, buscando siempre la innovación en sus obras. Creó entonces un sistema para registrar el conocimiento, ya que la forma oral era precaria por el altísimo riesgo del olvido. Desarrolló, pues, la escritura. Se observó una transición entre los pictogramas y los ideogramas. De la pictografía, o sea, pinturas rupestres, a la escritura cuneiforme, o sea, señales grifadas en placas de barro, a la escritura jeroglífica, que son figuras talladas en piedra, hasta alcanzar un sistema de representación gráfica de un idioma. La creación de la escritura fue determinante y un verdadero hizo que la humanidad pasara de la prehistoria a la historia propiamente dicha. Gracias a esta transmisión y tratamiento de la información, el ser humano ha evolucionado hacia la tecnología que actualmente disponemos. La creación del papiro por los egipcios, sustituido siglos después por el pergamino, y luego el invento en el siglo V a.C. por los chinos de un papel con características semejantes al papel actual, dieron un empujón significativo a los registros. Sin embargo, el conocimiento inicialmente permaneció en poder de los reyes, sacerdotes, emperadores e Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el Renacimiento, la Era Moderna, hasta el inicio de la Era Contemporánea, con el siglo de las luces y la Revolución Francesa, el conocimiento no cambió de manos. La transmisión escrita fue un privilegio de una minoría de personas letradas, cuestión que proporcionó un dominio de las clases dirigentes, mientras la población permanecía en la ignorancia. Con la creación de la imprenta, ya en el siglo XV, las publicaciones fueron aumentando en gran escala, dando una mayor divulgación del conocimiento, no obstante, aún restricta a grupos de intelectuales. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, varios fueron los personajes que rompieron el pensamiento dogmático medieval, tales como Isaac Newton, Rousseau y Voltaire, porque ellos abogaron por un conocimiento basado en un medio filosófico, aliado a la ciencia. Ellos contribuyeron con la evolución del conocimiento pueril y mítico al racional. Thomas Alva Edison es conocido por haber sido un gran científico que patentó más de 1000 inventos, contribuyendo a dar los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo. Las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo. Pero pocos saben que era un reputado espiritista y que una de sus más célebres creaciones, el fonógrafo, fue fruto de su ingenio con el objetivo de crear una máquina para hablar con los muertos, demostrando la grandeza de su espíritu elevado que vino a la tierra para traer progreso a la humanidad. La transmisión multimedia empezó con la radio en el siglo XIX, siendo uno de los principales medios de comunicación hasta el inicio del siglo XX. En 1895, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo y el cine pasó a ocupar el lugar que hasta entonces pertenecía al teatro. Vladimir Zworykin inventó en 1923
un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes y nació el iconoscopio, la primera cámara capaz de transmitir vídeo, inventando la televisión, considerada el mayor medio de comunicación de masas del siglo XX. Durante la Guerra Fría, en 1985, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, llamada ARPA, del Pentágono, creó la primera red de ordenadores, dando origen a Internet, que revolucionó toda forma de interacción. La consecuencia del networking, o sea, del trabajo en red, fue la llegada de los ordenadores personales, cuando la conectividad se tornó el foco de interés de los investigadores. Hace apenas 27 años, Internet empezó a abrirse comercialmente. Tras ese breve repaso, nos encontramos en tiempos nuevos, siglo XXI, donde el ordenador fue el invento que más revolucionó la transmisión del conocimiento. El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales responde a diversos factores, entre los cuales cobra mayor importancia el papel relevante del amplio saber. Ahora, muchas más personas tienen acceso a temas antes restringidos. La fuerza de las tecnologías punta nos convierten día a día en autodidactas, dentro de un aula sin paredes, en la que el arte de aprender se determina por la solidez de los criterios que se aplican, con una búsqueda constante del conocimiento que constituye la vida misma. En nuestros días, Internet interrelaciona todo el mundo. La humanidad abandonó la era analógica para adentrarse en la era digital. Todas las formas de transmisión de conocimiento pasarán a ser centralizados por la tecnología de la información. Primero los disquetes, luego los CDs, luego los pendrives, los almacenadores USB, los discos duros externos. Cada uno fue reemplazando al otro debido a la gran necesidad de velocidad, de almacenamiento y aplicaciones. Ahora, el dispositivo físico está en decadencia, con la llamada iCloud, o la nube, donde se almacenan los archivos en una plataforma digital en Internet sin soporte físico. Fue lanzada en octubre de 2011. 9 meses después, en julio de 2012, el servicio ya contaba con más de 150 millones de usuarios. Vemos la evolución que antes era mucho más lenta, tardaba largos siglos, ahora se realiza en pocos años o en poco espacio de meses. Los smartphones o móviles inteligentes, las tablets, las consolas, los correos electrónicos, los blogs y las innumerables redes sociales. Todos tienen su público cautivo. Se crea, pues, una necesidad, hasta entonces inexistente. Si no tienes un archivo alojado en una plataforma de Internet, estás literalmente en la nube. Esta revolución de la información, promovida por los avances en la tecnología digital, está presente en la educación, en la industria, en el comercio, en los servicios y en el ocio. Hemos transformado recursos naturales para fabricar todo lo necesario, instrumentos que facilitan nuestras vidas, así como satisfacen nuestra curiosidad y afán de superación. Todos los objetos que nos rodean en nuestra vida diaria son productos de los diferentes avances tecnológicos que hemos desarrollado a lo largo de los siglos y nuestra existencia sobre la Tierra. Por lo tanto, estamos rodeados de ellos,
Y por esto, la conducta espírita es más que nunca imprescindible para su adecuado empleo. Como marcos históricos de los primeros avances tecnológicos, tenemos las herramientas, las máquinas, los automóviles, los aviones, que se ubican en la segunda revolución industrial. Los ordenadores, los notebooks, los netbooks, móviles, tablets, dispositivos de alta tecnología, simuladores de interfase, robots, holografías, pantallas virtuales, son ejemplos de la revolución tecnológica actual. Se creó el concepto de interactividad. Hoy no se concibe un proyecto sin el uso de este concepto. Nos encontramos inmersos en la cultura de la interacción. En las últimas décadas se ha producido un vertiginoso cambio científico-tecnológico, lo que denomina la sociedad actual como sociedad del conocimiento o sociedad de la información. Esta definición ha ganado muchos adeptos entre los autores que se dedican a análisis prospectivos sociales. Las nuevas tecnologías nos ofrecen posibilidades de comunicación e información con el mundo y formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran desconocidas y que además nos plantean nuevos desafíos sociales que debemos asumir de forma responsable. Pero el hombre no se detiene. Es intrínseco su afán de evolucionar bajo la ley del progreso. Entramos ahora en la era de la nanotecnología, que es el estudio y manipulación de la materia en escala atómica y molecular. En una apreciación venidera, los investigadores nos ofrecen el pronóstico de un futuro aplicado en áreas de la física cuántica, óptica y fotónica. En los círculos científicos se habla de plástico electrónico, que se inventó la bioimpresora 3D para crear órganos humanos, entre tantas innovaciones tecnológicas. Algunos defienden incluso la idea de que la velocidad del neutrino es algo mayor que la de la luz. Vemos que el conocimiento del hombre es siempre relativo a sus capacidades de entendimiento y nivel de responsabilidad ético-moral que haya alcanzado. Cada día aprende un poco más. Sí, la ciencia colabora en reducir nuestra ignorancia, pero ¿para qué? La discusión en torno a sus utilidades y ventajas para facilitar las comunicaciones y labores diarias de los individuos está dada desde diferentes aristas. Se debe prestar atención a la posibilidad de que aparezcan comportamientos adictivos que pueden trastornar el desarrollo personal y social, creando un sistema disgregador. ¿Qué está ocurriendo entonces? Como resultado de actividades arbitrarias de indisciplina, nos tornamos esclavos de las distracciones. De ahí la excesiva costumbre de algunos de mantener atados como pertenencias irreemplazables aquellos aparatos inteligentes, expresiones de vicio encubierto como consecuencia de la inmadurez personal y del carácter del usuario, así como la ausencia o desprecio del conocimiento del mundo espiritual. No olvidemos que todo vicio causa un impositivo orgánico o psíquico que debe ser combatido. Los expertos médicos han clasificado una serie de enfermedades asociadas a las nuevas tecnologías a partir de los usos excesivos de estas. Lesiones por movimientos repetitivos, la tensión ocular, síndrome de vibración fantasma, insomnio. No solamente en la salud física se expresan esas ocurrencias, como también en la salud psíquica. La nomofobia,
considerada como el miedo y angustia que padece una persona al olvidar su teléfono móvil o tablet. Se detecta una cierta dependencia tecnológica. Es alarmante el efecto dominó nocivo que han causado entre los seres humanos poco vigilantes, por un valor negativo que se otorga al uso de ordenadores, móviles e Internet, por una conducta errónea, un comportamiento desviado de un fin honorable. De ahí al vicio hay solamente un paso. Si no corriéramos en la carretera, no habría necesidad de radares. Por lo tanto, todo depende de la conducta que se aplique en las acciones. Irrevocablemente, vivimos en una sociedad cambiada, en la que el otro ha sido suplantado por una visión imaginaria de lo que dicen sus redes sociales, chats y sitios web. Estamos en un mundo de selfies, de los iPhones, de los iPads, de los iPods, de iMacs. Nos estamos poniendo en primer lugar. Son muchos los I's, muchos los yo's y menos nosotros. Completamente en sentido contrario a lo que nos enseñan los espíritus. Todo lo que hacemos se debe subir a la red. Todo hay que compartirlo inmediatamente. Queremos lo más reciente, lo que acaba de lanzarse en el mercado, el último software, la última aplicación, la nueva actualización. Todo está al alcance de un clic, facilitando el consumismo que causa infelicidad y proporciona la fuga de la realidad inmortal, además de estrechar los lazos espirituales con la materia. Nos molesta no tener batería, no tener wifi o no estar localizable, ¿no es verdad? Como impacto social, notamos tres cambios fundamentales: la modificación de las relaciones personales, la reestructuración de las fases de la niñez y de la juventud, y un crecimiento del consumo de los aparatos tecnológicos. Esos tres puntos son importantes. La modificación de las relaciones personales, porque las personas se comunican por la red. La reestructuración de las fases de la niñez y de la juventud, cada vez más tempranamente. Los jóvenes tienen acceso a la información, muchos de ellos adentrando en temas antes desconocidos a su edad. Y el crecimiento del consumo. Compramos mucho más. Veamos. En la familia se puede dar diferentes tipos de relaciones, de acuerdo al medio que se utilice. Por ejemplo, la televisión, los vídeos y las películas implican instancias de uso común en donde se promueve la relación entre los miembros de la familia. El uso tecnológico de esos aparatos en la vida familiar, lejos de convertirse en un elemento de aislamiento, bien utilizados, repito, bien utilizados, podrían ser un canal de intercambio entre los miembros del hogar, facilitando la comunicación bidireccional entre padres e hijos. Sin embargo, en el caso de las nuevas tecnologías, ya sea el ordenador, Internet o el teléfono móvil, entre otros, por lo general su uso es individual, permitiendo la soledad muchas veces abusiva, que no nos traerá la felicidad que tanto anhelamos. Mientras conectarse es una necesidad, la conexión entre las personas no ha mejorado. Las relaciones virtuales están sustituyendo a las relaciones reales, físicas. Además, se observa un importante incremento en las plataformas de relación, las llamadas páginas que buscan pareja, aliviando la soledad de aquellos que se sienten incapacitados de encontrar solos el amor. Las redes sociales aproximan a personas que piensan y quieren lo mismo, que se buscan por afinidad.
por convencionalismo o por obligación. Particularmente, conozco a personas que te eliminan como amigos solamente porque no piensas como ellos. Hay personas que tienen centenas de amigos en Facebook, pero no quedan por lo general físicamente con ninguno. Existe poca intimidad, las relaciones son superficiales y menos intensas. Los aparatos tecnológicos han hecho comunicación de persona a persona en algunos aspectos más inferior, ya que a través de esta tecnología uno se puede comunicar sin necesidad de estar de frente, sin exponerse, camuflándose. Exterioriza solamente lo que quiere, algunas veces incluso falseando la verdad. Estamos sujetos a valorar cuánto valemos por cuántos nos dicen en la red a lo largo del día un me gusta a lo que colgamos, o por cuántos nos siguen en la red. Los mensajes se han reducido a 140 caracteres, los vídeos a 6 segundos a alta velocidad, los chats se resumieron a fotos. Estamos más infelizes. Es una locura digital y al fin y al cabo una vanidad digital. Hay estudios que indican que estaremos un promedio de 4 años mirando al móvil. ¿No debemos prestar atención a este hecho? Está todavía por determinar cómo esas tecnologías mediatizarán las relaciones interpersonales en la sociedad futura. Veremos a largo plazo los resultados, pero ya os digo que si no sabemos llevarlo, no tendremos éxito. Recordemos que todo está bajo la ley de acción y reacción. Vemos, por ejemplo, padres en el ordenador y sus hijos jugando solos con la tablet, o padres columpiando un hijo con una mano y la otra atentos al móvil. De vez en cuando no pasa nada, pero cuando diariamente desplazamos a nuestros hijos por el ordenador, cuando dejamos de hablarnos cara a cara para whatsappear, cuando perdemos los buenos momentos, el estar ahí, el apoyar a nuestra pareja, o cuando cambiamos nuestros hábitos saludables por estar online, perdiendo el tiempo en páginas que incitan a las pasiones inferiores, con una conducta que favorece la incursión de las sombras en nuestra psique. ¿Estaremos haciendo bien? Claramente no. Inevitablemente vendrán las consecuencias de los malos actos. Más allá de esas reflexiones, el asunto se desencadena en lo que tales excesos son capaces de ocasionar en los comportamientos sociales e individuales del ser humano. No es nuestra intención asignar un valor negativo a la red, sino simplemente decir que se debe saber utilizar correctamente estas nuevas formas de expresión. Es necesario conocer y comprender en profundidad el uso que realizamos de la innovación tecnológica. ¿Cómo y para qué las utilizamos? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? ¿Y qué importancia tienen en nuestra vida cotidiana? Desde la mirada espírita y la educación espírita, indiscutiblemente las nuevas tecnologías son herramientas de estudio y de trabajo, de avance y de progreso del hombre hacia el camino de la perfección. Nosotros somos espíritas. No basta de mirar a Cristo. Es imprescindible acompañarlo para que estemos en la bendición de la luz en todos nuestros actos. Por lo tanto, el uso adecuado de las tecnologías nos viene muy bien para divulgar la doctrina espírita, que es nuestro deber cristiano. Malgastar el tiempo es disipar el patrimonio divino. Entonces, es ineludible el autodisciplinarse en todo proyecto que emprendamos, utilizando el necesario discernimiento. Si no somos capaces de diferenciar el buen y el mal uso de las máquinas y decidir utilizarlas para el crecimiento personal,
¿cómo vamos a progresar espiritualmente por su intermedio? Si no sabemos utilizar bien las herramientas, serán distracciones somníferas que nos apartarán del autoconocimiento. En la apreciación de los hechos que el progreso nos brinda, observamos que tenemos más tiempo para el desarrollo interior. Si pongo la máquina de lavar, el lavavajillas, la secadora, tengo más tiempo para una lectura edificante, por ejemplo, cumpliendo con el deber de instruirme, o prestar alguna ayuda fraterna, cumpliendo con la solidaridad, pues las máquinas liberarán este trabajo necesario de mi tiempo. No deberíamos olvidar qué hacemos aquí, para qué vinimos a encarnar. Estamos a desarrollar el amor hacia nuestro prójimo, avanzar intelectualmente, realizar edificantes obras en la vida, vencer las imperfecciones. ¿Cuántos creen hoy día que la solución para sus problemas, sus enfermedades del cuerpo y del espíritu, les llegarán del exterior, a través del escapismo de sí mismos, proyectando sus esperanzas exclusivamente en los nuevos descubrimientos de la ciencia y de la tecnología, esperando inmóviles a que algo o alguien les saque de sus sufrimientos y del inmenso vacío interior que sienten? Tenemos una vida de estrés, ansiosa, en permanente lucha por la mayor productividad, trabajar menos, producir más y vivir mejor. Pero, ¿vivir mejor qué significa para la mayoría de las personas? Si esperas sentado una vida de país de las maravillas, con un mundo seductor, con gatos sonrientes y conejos blancos, vas por mal camino. Recordemos que eres el capitán del barco. El conocimiento es útil si lo utilizas para cambiar la forma de ver la vida. La consecuencia de trabajar mejor es trabajar más. Sí, siento si no os habéis dado cuenta de ello, y si soy muy directa, porque comprendiendo el mecanismo divino, asumimos más responsabilidades eternas frente a los deberes del ser inmortal. El trabajo mejor hecho es el que se realiza con sinceridad, con alegría, con optimismo, con ilusión, con motivación, entregando el corazón, siendo determinante una postura de donación en el resultado de los objetivos espíritas propuestos. Sabemos que existe la ley de trabajo. Cumplir con esta ley, tanto en el trabajo que nos proporciona el jornal de cada día, como con nuestro tiempo libre. Pero, ¿qué hacer con el tiempo libre? ¿Dedicarlo solamente a satisfacer nuestros placeres? Si tenemos tiempo libre, la conducta espírita es servir, colaborar, ser útil a alguien o a algo, instruirse, conocerse, reformarse. El progreso permite que las personas tengan más tiempo para invertir en temas más profundos, como el desarrollo de virtudes, profundizando en el amor, en la espiritualidad y en la perfección del alma. Quien modifica la actitud en la vida consigue sentirse feliz. El entusiasmo favorece la buena ejecución de la tarea que uno se propone. Aquel que se autogestiona con eficiencia entrega lo mejor de sí mismo. Para gestionar el tiempo, el talento y las oportunidades tecnológicas, uno debe conocerse. El recurso más importante es la mente pensante. Saber discernir lo que es urgente o imprescindible de lo que no es. Tener un porqué de la vida y saber relativizar lo que tenemos alrededor nuestro. Porque el uso edifica, el abuso destruye. Nos quejamos que no tenemos tiempo para la familia. No podemos alcanzar lo esperado en el día. Nada nos satisface, sintiendo un gran vacío y dejando para mañana lo que podría haberse hecho hoy perfectamente, lo que se denomina procrastinación.
diferir, aplazar, o sea, posponer las cosas. Hay que saber decir no, elegir lo que conviene y actuar en consecuencia. Ya tenemos experiencia en un uso inadecuado de los recursos. Las armas mortíferas son un ejemplo de ello. ¿No deseamos un mundo de paz y solidaridad? De la conducta de los individuos depende el destino de las organizaciones. En el caso que nos implica en esta conferencia, la tecnología y el espiritismo, la temática de la violencia, por ejemplo, ha últimamente sido permanentemente asociada a los videojuegos o al uso de Internet para captación de extremistas o radicales, dando a los dispositivos electrónicos una función de carácter inferior. No obstante, no todo es malo, bien al contrario. La ciencia que tiende al progreso humano viene del auxilio celestial. Hay personas que optan por una tecnología beneficiosa al semejante, limpia con nuestro medio ambiente y con nosotros mismos, administrando su tiempo y el uso de los aparatos de forma útil, práctica y ennoblecedora, a favor del bienestar social. Gracias a la tecnología médica, nuestra esperanza y calidad de vida se ha incrementado considerablemente por los resultados alcanzados en los avances técnicos y científicos. Somos capaces de detectar y curar enfermedades que anteriormente eran mortales, dándonos más tiempo sobre la Tierra. Como curiosidad, apuntamos el hecho que existe hoy día la exposición Media Mediums, organizada por la Galería Y de la Escuela Nacional Superior de Artes de París, que indaga en la conexión entre las tecnologías de las telecomunicaciones y fenómenos paranormales, como la telepatía, la psicodigitación, o sea, escrita mediúnica directamente en el teclado del ordenador, o el teletransporte, reforzando la tendencia de la humanidad de unir tecnología y mundo espiritual. Recordemos que el hombre debe cumplir con sus deberes en todos los ámbitos sociales y en un uso correcto de las nuevas tecnologías también. Los aparatos son neutrales, como todo, dependerá del uso que hagamos de él, del comportamiento moral con que el ser lo utilice. Por lo tanto, hay ventajas y oportunidades, si sabemos explorarlas y emplearlas de forma conductual correcta. La tecnología permite que entendamos mejor las propiedades del pensamiento y de la sintonía. La ciencia, vinculada a la tecnología, ha posibilitado que comprendiéramos las condiciones de análisis y síntesis que el cerebro expresa, mostrándonos que los fenómenos analíticos partirían de las bases multidimensionales originadas en las manipulaciones psicológicas del espíritu. No debemos permitir que productos e innovación interfieran en el progreso interior del hombre. Por lo contrario, debe ser fuerte aliada al entendimiento y comprensión del alma. Durante mucho tiempo, se creyó haber hecho bastante difundiendo la instrucción. Sin embargo, la instrucción sin una enseñanza moral es impotente y estéril, nos dijo León Denis. La finalidad de la educación moral es, sin duda, la conducta correcta. Nuestro ciclo es el de la velocidad y de la abundancia de información e interacción. El movimiento espírita espera una actitud dinámica con una postura de acción por parte de los espíritas. Sin embargo, no en contradicción con las enseñanzas de Allan Kardec. El maestro de Lyon utilizó todos los medios de su época para divulgar. Utilizó prensa, periódicos, libros, revistas, reuniones públicas realizadas en los primeros centros espíritas. Y nosotros también podemos hacerlo. La generación de las ideas posee variadas alternativas mediante nuevos recursos, tal
como el contacto online. Esta nueva herramienta de propagación y estudio en torno de la doctrina espírita es la valerosa invitación a la modernización de las casas espíritas para mejor contribuir con la espiritualidad, nos dijo el hermano Emmanuel. Por lo tanto, la tarea del espírita es conducir las enseñanzas de Jesús con la debida responsabilidad, asumiendo nuestra postura con coraje, firmeza y brazos abiertos. Deberíamos reflexionar sobre mantener las tareas espíritas exclusivamente circunscritas a las paredes y núcleos asistenciales, porque sería como colocar una gran luz bajo el oscuro velo de la ignorancia doctrinaria. Las casas espíritas son absolutamente necesarias por todos los factores que engloba la atención fraterna, el estudio sistematizado, los pases, la acción solidaria y podemos ahora añadir por la amplia divulgación del espiritismo por la red. Deberíamos aprovechar la democratización del conocimiento espiritista en este momento en que el movimiento espírita se esfuerza claramente en la difusión de la doctrina. Utilizar los medios para la divulgación espírita de forma consciente, constante, clara, con el firme propósito de llegar a más personas, sin impugnar la conducta espírita que debe ser aplicada en todos los actos de la vida. Manejando bien los recursos, con discernimiento, sin que cause trastornos psíquicos o cualquier tipo de pérdida. El empleo de los nuevos medios en el espiritismo es absolutamente positivo. Como ejemplo de ello, cita el paradigma de este mismo canal, el canal del Centro Espírita Sin Fronteras, un sitio de estudio, de aprendizaje, de estímulo, de crecimiento personal y de discusión en torno a la educación espírita. La estrella de primera magnitud, Kardec, siempre sostuvo que la ciencia y el espiritismo se acercarán antes de contradecirse. Urge construir un camino espiritual con el uso debidamente aplicado de las nuevas tecnologías, donde todos trabajen juntos buscando acercarnos a los compromisos asumidos ante nosotros mismos y la espiritualidad. Somos los trabajadores de la última hora, con potenciales recursos tecnológicos de divulgación ético-moral basadas en la doctrina espírita. Hemos creado una sociedad donde toda persona de los países desarrollados tiene acceso al conocimiento gracias a Internet. Si somos la sociedad del conocimiento y la información, ¿no deberíamos promover la divulgación de las bases espíritas por todo el mundo? ¿Cuál es la llave para no caer en la dependencia tecnológica? Bajo la iluminada labor del insigne codificador, que preguntó a respecto de qué mejor manera el espiritismo podría contribuir al progreso, en la cuestión 799 del Libro de los Espíritus, nos respondieron los enviados de alto valor moral, destruyendo el materialismo, que es una de las llagas de la sociedad. La destrucción del materialismo nos remite a un uso correcto de todo aquello que la tecnología moderna nos ofrece a cada día. De este modo, la industria, la ciencia y la tecnología, tornándose un excelente vector al servicio de la humanidad, auxilia al ser inmortal en su trayectoria hacia la perfección. Un factor importante a considerar es que la destrucción del materialismo no ocurre a la misma velocidad que la ciencia moderna avanza. Si somos capaces de marchar rápidamente en términos científicos, aún gateamos en materia de fraternidad, solidaridad y amor al prójimo. Permanecemos sordos al llamado de Cristo. No conseguimos todavía unir pueblos como hermanos, alimentar todas las bocas, vestir todos los cuerpos, respetar todos los seres.
El mundo nunca estuvo más unido y a la vez más separado. Es urgente la reforma íntima. La hora es llegada. No tenemos tiempo que perder. El espiritismo cumple su papel de esclarecedor del hombre moderno, mostrándole sus responsabilidades frente a la vida, frente al prójimo y a sí mismo, demostrando la inmortalidad del alma, la comunicabilidad entre los dos planos, la reencarnación, enseñándole que los objetivos reales y existenciales son los que importan al ser inmortal. Tales objetivos son la adquisición de todas las bellas virtudes. El espiritismo aparta al hombre del foco consumista e inmediatista, pues enseña que los bienes materiales están al servicio del materialismo que tanta infelicidad le causa. A partir de la comprensión del valor de las conquistas morales, sus consecuencias para la vida eterna, que es el único legado del espíritu, pasaremos a disciplinar nuestra disposición consumista y consumir sin excesos y sin sufrimientos. La gran oportunidad de cultivar semillas espíritas y quitarnos de la ignorancia doctrinaria ha llegado. Utilicemos la red para divulgar la doctrina espírita, ayudando a nuestros hermanos que comprendan su destino, las consecuencias de sus actos en la vida futura, la resignación en las pruebas, la confianza en Jesús. Sembremos los conceptos espirituales por medio de la red y bajo la protección espiritual de los espíritus que impulsan el progreso en el mundo. Ciencia y tecnología pasan a auxiliar al hombre moderno en la adquisición de nuevos valores. La conducta espírita venciendo la exclusión social, incluso en la red, creando un nuevo modelo que contemple la solidaridad y el amor al prójimo, uniendo sin discriminaciones, amando sin condiciones. Solamente de este modo, ciencia y tecnología, aliadas en el conocimiento moral, podrán cumplir con la noble misión de agentes auxiliadores del progreso, con miras a un futuro mejor para toda la humanidad. Después de tanta revolución técnico-científica, es llegada la hora de la revolución interior, de la búsqueda del hombre de bien, que crece en bondad y en conocimiento. Os invitamos a todos a esta introspección. Muchas gracias.